El 5 de septiembre de 1977 fue lanzada una pequeña sonda sideral desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. Apenas pesaba 1 kilogramo. Así comenzaba su viaje en soledad. Cuando hubo recorrido 6.000 millones de kilómetros, tomó la foto de un punto de luz casi imperceptible debido al fulgor del sol. A esa fotografía se le llamó un punto azul pálido. Era el 14 de febrero de 1990. Ese punto azul pálido era la Tierra, nuestro planeta, nuestro hogar, el hogar de todo ser que la habita. La Tierra, nuestro hogar, el hogar de todo ser que la habita. La Tierra es como un arca cósmica que viaja a través del inmenso océano sideral, desafiando el espacio y el tiempo en busca de la eternidad. La Tierra, nuestro hogar, es nuestra nave fantástica. Han muerto en el archipiélago estadounidense de Hawái. La isla de Maui está siendo asolada por varios incendios que han destruido numerosas viviendas y obligado a algunos residentes a arrojarse al mar para escapar del fuego y del humo. Los incendios han sido agravados por los violentos vientos del huracán Dora. No se ha podido determinar las causas del incendio, pero es probable que la vegetación seca y la baja humedad contribuyeran. Según los expertos, el cambio climático también es parte del aumento de estos fenómenos meteorológicos extremos. Estados Unidos había declarado el estado de emergencia en Hawái tras los incendios forestales que han arrasado sobre todo la isla de Maui. El fuego y los vientos huracanados la han devastado. Han muerto 36 personas. Desde el helicóptero se ve una ciudad devastada, envuelta en humo. Poco queda en pie en la antigua capital de Hawái, una ciudad de unos 13.000 habitantes. Como si la hubieran bombardeado, parece una zona de guerra, describe el piloto. Desde el coche ya no se distinguen los restaurantes y negocios, y uno de sus mayores tesoros, su famoso árbol, la enorme higuera de Bengala de Maui. También lo devoró el fuego, cuenta este hombre, el último que huyó del muelle. El incendio lo sorprendió. Las llamas, alentadas por el viento de un huracán, se propagaron rápido y algunos atrapados saltaron al mar. La Guardia Costera ha rescatado a varias personas nadando en el Pacífico.
Hay cadáveres flotando y en el dique. Estamos sacando gente desde anoche, tratando de salvar vidas. Necesitamos más ayuda. Se desespera este vecino. Esta mujer huyó de su casa al escuchar explosiones en las gasolineras. Y este hombre lamenta que su hogar ya es solo ceniza. Evacuados también los turistas de los que depende la isla. Más de 2 millones la visitan cada año. Ahora esperan en el aeropuerto. Algunos todavía asustados. El miércoles sacaron a 11.000 viajeros de Maui. Ahora las compañías aéreas están enviando más aviones. Y allí en la isla temen que les lleve años recuperarse. Muy buenas a todos los terrícolas, estéis donde estéis. Bienvenidos a un nuevo viaje con nuestra nave fantástica. Qué bonito es nuestro hogar. Qué hermoso es nuestro planeta. Qué maravillosa es nuestra nave fantástica. La Tierra. Nuestro hogar. Pero ya habéis visto, terrícolas, los que habéis podido ver algún noticiero, estéis donde estéis, cómo de manera casi profética ya lo habíamos advertido, que si maltratamos a nuestro hogar, nuestro planeta, la Tierra, ella se queja, ella ruge, ella protesta. Pero cuidado, queridos terrícolas, ya lo advertimos, que cuando la Tierra ruge o protesta debido a nuestro maltrato, ya dijimos que el ser humano quedaba pequeño. Lamentamos desde lo más profundo de nuestro corazón lo que está ocurriendo a nuestros compañeros terrícolas en esa zona tan hermosa de nuestra nave fantástica, la Tierra, como es el archipiélago de Hawái, muy especialmente la isla de Maui. La isla de Maui está siendo asolada por un fuego arrasador. Los informes que habéis podido observar en la introducción hablaban de una treintena de muertos, pero en los últimos noticiarios que hemos podido escuchar ya hablaban del doble, de casi 60 muertos, y las mismas autoridades han reconocido que lamentablemente serán
Resulta que en esta terrible catástrofe ha influido mucho que una combinación trágica. Parece ser que todavía está por ver y por explicarse cómo comenzó el fuego. Pero lo que sí ya se sabe, y hay que decir, es que el fuego, se originara donde se originara como se originara, lo ha expandido el huracán que está asolando la zona. Un cóctel mortal. Y la verdad es que no hay mucho más que explicar, porque las noticias ya le están dando cobertura. ¿Y por qué nosotros queríamos o hemos comenzado con esta noticia? Bueno, veréis. No queríamos esta semana hacer un programa, o no teníamos previsto hacer un programa, y mucho menos empezarlo con este acontecimiento. Resulta que teníamos pensado de hacer un programa dedicado a la hostelería, pero no ha podido ser. Ha sido una lástima, hubiera sido muy interesante, y sobre todo porque en el hemisferio norte ahora es lo que para estas fechas es lo que está en el día a día, ¿no? Los servicios de la hostelería. No ha podido ser, pero de todas maneras queremos mandar desde aquí un fuerte abrazo a Sergio, su hermana Beatriz y a Marina, la camarera. Como este plan no ha cuajado, pues, ¿qué ha ocurrido? Ya hemos dicho en otras emisiones que este programa, para sorpresa o estupefacción de algunos, se hace sin guión. Eso puede conllevar sus problemas. Pero, como las dos caras de una moneda, también tiene sus ventajas, como ha resultado ser esta semana, que del plan A pasamos al plan B. El plan B tampoco se ha podido llevar a cabo, que era sobre el servicio de Rentacar y cómo se lleva este servicio adelante. Pero bueno, todo se andará, y tanto una cosa como otra pues se tratará. Y es la ventaja de que en este programa, como ya dijimos desde el principio, libertad de expresión 100% y flexibilidad 1000 porque no hay guión. Nos podemos adaptar a la actualidad, como vamos a hacer esta semana. Volviendo a comentar sobre la noticia
de lo que está sucediendo en Hawái. Yo pensaba, algo está pasando. ¿Estará el mundo fuera de control? Bueno, pues algo hay, ¿no? Porque es que cada día que pasa, las noticias es como un tren que parezca que vaya a descarrilar. Y como algunas noticias han dejado el apunte, volvemos al asunto del cambio climático. Que hay muchas personas que no creen en él, muy respetable. Probablemente, si de estas personas eran de las que estaban viviendo allí en Hawái, eso se lo van a replantear. Vivir una cosa así tiene que ser horrible. Os lo puedo decir porque en persona he experimentado 2 grandes incendios. De estos que ahora le llaman de sexta generación, pues hace ya 30 años ya lo vivimos. Personalmente viví 2. Pero me estaba acordando de otro porque este nos pilló en otro sitio y estábamos perdidos en el bosque, unos conocidos que muy en su gentileza conocían el sitio y nos llevaron, pero esto en un lugar de España que no te lo puedes imaginar. Cuando estás allí parece que estés en la jungla, en otro país, en el Amazonas. O sea, imagínate. Pues había un riachuelo y estábamos metidos en el riachuelo. Y yo aquello que empecé a observar, digo, joder, aquí está pasando algo. Y yo pensando, al final me llamarán el ensoñador porque es que parecía como un sueño. Yo notaba en el ambiente algo raro. Y claro, yo ya iba acentuando la sensibilidad de mis sentidos, todos mis sentidos, hasta que caí en la cuenta. Digo, pero sí, es que está cayendo ceniza. ¡Ay, va! Está cayendo ceniza y estamos aquí perdidos en medio del bosque, que para salir de aquí llegamos con coche, pero imaginaros el camino para llegar allí. Y habían llegado, no sé si habían sido 2 o 3 familias más con sus respectivos vehículos, más preparados que el nuestro, por Dios. Pero yo enseguida que ya me di cuenta del asunto, que es que nos estaba cayendo ceniza en medio del bosque, pues di la alarma. Digo, les dije, hay que salir corriendo aquí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Digo, que lo que nos está cayendo es ceniza. Esto es un incendio, hay que irse de aquí, pero corriendo. O
sea, imaginaros la angustia, y eso que nos estaba cayendo ceniza. Afortunadamente, que con un susto podemos salir de allí y lo que era el foco del incendio, pues estaba por allí en la zona, pero lo estaban atacando los medios antifuego, pero el susto no lo llevaba. Entonces quiero decir que me quiero poner en el lugar de los pobres terrícolas que viven allí en Hawái, y la experiencia ha tenido que ser aterradora. Y no quiero extenderme mucho más en este asunto, pero dejo ahí la reflexión. Algo está pasando. ¿Y qué vamos a hacer? Cada uno de nosotros, terrícolas. Pues sois seres inteligentes y sacar vosotros mismos vuestras conclusiones. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero es lo que decíamos aquí, enhorabuena por el trabajazo que estás haciendo estos días. Creo que has vuelto a hablar hace poco con Daniel, que todavía no ha pasado a disposición judicial. Ha sido esta mañana cuando me han confirmado en la comisaría de que hoy pasaría a disposición judicial, lo tienen que trasladar a una isla vecina, a la isla de Samui. Entonces, mientras estaba todavía en la comisaría, he podido hablar con él, le he preguntado que si me podía confirmar que le iban a trasladar, que si él lo sabía y que cómo se encontraba. Y entonces él me ha insistido que lo que quería es colaborar en todo momento con la justicia, con la investigación, y que entonces estaba dispuesto a ir a hablar hoy con el juez y contestar a sus preguntas y esperar a la decisión del juez, que es importante porque hoy tomará la decisión de presentar cargos. ¿Qué cargos va a presentar contra él? Porque él insiste en que lo que pasó fue una discusión en el hotel, se cae el ciudadano colombiano, se hace daño y muere de un impacto en la bañera, y a partir de ese, él cuando decide dar ese paso más. Bueno, su relato y el relato que nos ha hecho a nosotros es que esto él se declara culpable del asesinato y que había decidido contárselo a la policía. La situación que vivía, según él y según su testimonio, era una situación bastante angustiosa, de miedo, y se sentía un rehén. Y esto le lleva a cometer ese crimen. Sobre los detalles del crimen no hablamos, esos detalles se los ha confesado la policía y es la policía los que los ha ido contando. Pero de momento la gran duda sobre si hubo una planificación o no todavía no la tenemos clara, porque entiendo que la policía sí que considera que hubo una planificación. Esto lo tendremos que oír cuando la policía presente su informe al juez hoy mismo. De todas maneras, la policía todavía tiene varios días para presentar un informe final. Ahí conoceremos, si se hace público, cuáles fueron las motivaciones que ellos consideran y todo lo que ellos consideren y hayan ido recopilando. Y será el juez el que valora eso y, de acuerdo con eso, presente los cargos. Ramón, obviamente nos ha sorprendido mucho que tú tuvieras ese acceso tan cercano a un detenido, que aquí sería impensable. ¿Cómo se dan las circunstancias? ¿Cómo es esa zona? Cuéntanos un poco cómo se ha producido esa detención y en qué punto está ahora mismo el detenido. Hay que entender que esto se está produciendo en Tailandia, que es un país que es bastante laxo en según qué cosas, es bastante poco formal, sobre todo depende de dónde, y es que estamos hablando de Koh Phangan. Koh Phangan es una isla que no tiene ni juzgado, es una isla muy turística, pero con bastante poca población. Los policías pues no actúan de una manera muy rígida. Al saber que yo era un policía español, en todo momento pues te reciben, hablan contigo, entonces también hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ¿no? El ambiente en la comisaría es muy relajado estos días, no hay tensión. Él quiso hablar conmigo y entonces no tuvo ningún problema
problema a la policía en que él pudiera hablar conmigo, considerando que yo era un periodista español y que podía hablar con él. Ramón, yo quería preguntarte si el detenido tiene asistencia letrada, si él tiene un abogado local o algún asesoramiento Él hasta ahora tiene abogada de oficio tailandesa, pero según hemos podido saber y nos han confirmado, la familia, los padres, han contratado a un despacho particular. Lo que pasa es que todavía, hasta que no viaje a Samui, que vaya al juzgado y no firme el poder, no le van a representar, pero seguramente a partir de hoy ya le está representando su abogado particular. Porque la familia, Ramón, ha llegado ya a la isla. Por las noticias que yo tengo, no. Ramón, me gustaría saber si nos puedes decir, en esas conversaciones que has tenido con él, cómo le has encontrado, no solo anímicamente, sino además tu percepción, y entiendo que es pedirte mucho, puesto que no eres un profesional médico, pero tu percepción sobre su capacidad para discernir lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer. Sí, pues como dices, no soy un profesional y leer a una persona que está en un estado semejante, podéis comprender que es bastante difícil y nunca me atrevería a decir cómo se encuentra. Evidentemente él dice que se encuentra mal, no se puede encontrar de otra manera, y lo que yo noto y sí puedo decir es que él es muy consciente de lo que ha hecho y sobre todo de lo que le espera. Sí, Ramón, yo también te quería preguntar, no sé qué ambiente hay en la opinión pública, si has podido pulsar qué dicen los medios de comunicación locales, si le están señalando, si hay, ya se le está juzgando la pena de telediario que llevamos aquí. Yo no sé si ahí se le da, como una persona ya muy señalada o se habla ya de su posible futuro. Aquí lo que los medios lo siguieron desde el principio del caso, cuando se empezaron a encontrar los primeros restos humanos en un vertedero de esta isla de Koh Phangan. Esto despertó pues bastante alarma en la isla, una isla por otra parte bastante tranquila, no a nivel fiesta, que es un sitio muy fiestero, que viene gente de todo el mundo a hacer fiestas aquí, las famosas de la luna llena, pero de criminalidad muy muy baja. Entonces esto alarmó bastante, sobre todo hemos estado hablando estos días con la gente de aquí, nos decían que les alarmó mucho pensando que podía ser que hubiera mafias en la isla o algo así. En el momento en que se publicó que esto era un asunto entre dos personas y era un crimen muy concreto dirigido hacia una persona en concreta, la gente se relajó bastante. Lo siguen con interés porque hay un crimen que se ha producido aquí, pero desde luego no está al nivel de seguimiento de lo que se le está dando en España. Ramón, a mí me gustaría saber qué probabilidades hay de que le acabe cayendo esta pena de muerte, que aquí nos ponen los pelos de punta, pero que allí leemos que es poco común, pero que sigue ocurriendo. Que es cuando es un caso agravado. Hombre, lo que ha ocurrido aquí es muy grave, entonces no sabemos cuántas probabilidades hay de que a él se le acabe imponiendo esta pena. Y luego también me gustaría saber si hay una idea o no de trato de favor por lo que estamos viendo. O sea, el hecho de verle con el móvil, como comentaba el compañero, el hecho de que esté dando entrevistas. Yo sé que, como dices, la isla es muy tranquila, pero no sé cómo son los índices de criminalidad en Tailandia y si a los otros presuntos asesinos se les trata así. Por ejemplo, eso es algo que hemos estado hablando esta mañana y él sabe que le están tratando especialmente bien, y también es cierto que aquí no se trata mal en una comisaría y en la cárcel, es algo que forma parte del carácter tailandés. O sea, si tú eres amable con ellos, ellos siempre van a ser amables contigo. Trato de favor, es difícil saberlo. Es verdad que es extranjero, que el hecho de ser extranjero le puede dar como cierto respeto, que le van a tratar bien, por esa mentalidad que os digo tailandesa, pero yo creo que aquí se está actuando de la manera que se suele actuar en una comisaría tan pequeña como la de Koh Phangan, y en un país que para ciertas cosas pues son bastante laxos y bastante relajados. En cuanto a lo que me decías de las posibilidades, hoy precisamente he estado hablando con un jurista y me estaba explicando que es muy difícil saber que tiene que empezar
empezar el caso, se tiene que plantear cómo lo afronta el juez. Evidentemente le puede caer la pena de muerte. El hecho de que él se haya declarado culpable le puede ayudar. Por parte de los abogados seguramente hagan todo lo posible para que eso no ocurra, pero todo lo demás son especulaciones. Es muy difícil saber lo que puede pasar. Ramón, dos cosas. Lo primero, no sé si el hecho de que los abogados que finalmente parece que le van a representar puedan llegar un poco más tarde podría retrasar que él pasara a disposición judicial no hoy sino mañana. No creo. Los abogados que le van a representar ya están en Koh Samui y estaban esperando a que él llegara. Entonces es una cuestión de trámite, que él firme los poderes y inmediatamente empezarían a representarle. ¿Qué puede pasar hoy en Samui? Es un verdadero misterio. Ya. El juez puede tomar la decisión de que tiene suficiente o de repente retrasar la vista para mañana. Es muy difícil de saber. Y otra cosa, estaba leyendo yo las declaraciones que te hizo ayer, el de yo era rehén de Edwin, me tenía como un rehén en una jaula de cristal, pero era una jaula. No sé si tuviste la capacidad de entender qué tipo de relación mantenían, cuál era la relación en estos momentos entre ambos. Yo le pregunté, después de contarme eso, si mantenían una relación sentimental y él me dijo que no era sentimental. Él insistió, él quería ser mi novio, yo no quería ser su novio. Eso es como me definió la relación. Antes me había contado que él, después de contactarle por Instagram, se había ofrecido ayudarle en sus negocios, le había dejado dinero y le había hecho promesas de negocios. Y él consideraba que como no estaba respondiendo a esas promesas, pues Edwin estaba presionando y eso a él le agobiaba y se sentía asustado por eso. Bueno, pues de verdad, Ramón, muchísimas gracias. Enhorabuena por el trabajo, que es la persona que más datos está aportando de todo este suceso que ha conmocionado a la sociedad española. Gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, queridos terrícolas, hemos visto otro informe que para quienes no sepan de qué va, en algún momento ha sido incluso noticia mundial. Se trata de un terrible asesinato que ha tenido una gran cobertura en los medios de comunicación. Este asesinato tiene un culpable que ha confesado el crimen, que es un chico español y que es de una familia muy conocida en España y comunidad iberoamericana, hispana, porque el chico es hijo de un actor muy famoso y el abuelo también fue un actor muy famoso. El asunto es que, bueno, se dio esta noticia terrible de que este chico había matado a un hombre y bueno, y otros detalles escabrosos que no hace falta comentar. El chico se llama Daniel Sancho y los que queráis averiguar más, pues ahí lo podéis hacer. ¿Por qué quería comentar este suceso? Quería hacerlo porque algo está pasando. Algo está pasando en nuestro hogar, la Tierra, en todos los sentidos, con las catástrofes. Vamos, con todo. Entonces, este suceso pues le ha dado una cobertura que yo creo que a muchos nos ha sorprendido y
nos ha dado que pensar, ¿no? Porque mañana, tarde y noche, ahí con el asunto, que si lo mató, que si lo pensó, que si lo causó, bueno, ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas. O sea, algo que da mucho que pensar. Pero sobre todo quería comentar el enfoque que por lo menos en España le están dando los medios de comunicación. Para empezar, que están todo el día ahí, dale que te pego con el asunto. Y en el informe que nosotros hemos presentado, hasta el entrevistado ha reconocido que si no hubiera sido la persona que es, famosa, familia famosa, pues quizás no se le daría a la noticia la cobertura que se le está dando. Pero es que no es solamente eso, es el enfoque que se le está dando. Es decir, tú escuchas cómo se está tratando el asunto y es que te quedas estupefacto. Porque la sensación que te queda y que te da es que quieren volver la tortilla. Ahí dando, explicando que si patatín, que si patatán. Vamos, que al final el culpable va a ser el muerto y el inocente el que lo mató. Más claro ya no lo puedo decir. Pero es para escuchar, y son periodistas, ¿no?, los que están tratando eso. Y claro, y te quedas boquiabierto y dices, pero vamos a ver, para empezar, ¿no hay otras cosas de las que se pueda hablar? Y para acabar, y muchas personas se habrán hecho la misma pregunta que voy a lanzar yo. Si eso que ha hecho este muchacho lo hubiera hecho otra persona, ¿se hubiera tratado de la misma manera, informativamente, como se está haciendo? Bueno, y es que estamos llegando al esperpento, porque incluso queriendo dejar al país, no, es que es Tailandia, es Tailandia. Bueno, pues señoras y señores, pues para ser Tailandia, mucha gente va a hacer turismo a Tailandia. Y si se le quería dar mala fama a las cárceles de Tailandia, ¿qué hacemos con los turistas que van a hacer turismo a Tailandia? ¿Qué fama tiene eso? Bueno, y vamos a hablar entonces de las cárceles, porque es que son las cárceles de Tailandia. Bueno, pues resulta que tienen un protocolo. ¿Cómo? Que tienen un protocolo. Sí, tienen un protocolo. ¿Y en otros países llamados civilizados tienen protocolo? Pues no lo sé. Pero resulta que en Tailandia, hablando de las cárceles, tienen un protocolo. Es más específico. Tienen protocolo por el COVID. ¿Cómo? ¿El COVID? ¿Qué es eso? Sí, algunos ya no se acuerdan de lo que es el COVID tampoco, ¿no? Porque la pandemia la han declarado muerta y enterrada, ¿no? Ya muchos ya no se acuerdan lo que es el COVID.
Que por cierto, ya que lo menciono así, ya aprovecho para comentar que la OMS ha lanzado una alerta debido a que hay una oleada mundial de COVID. Bueno, algunos terrícolas ya estarán, ya estamos otra vez con el COVID, la pandemia. Las cosas y la realidad son lo que son. Me explico. Se ha dado a conocer un informe en el que en una zona de España que muchas personas conocen, Cataluña, pues se ha informado de que debido a la oleada de COVID que está habiendo actualmente, tienen casi 500 camas de hospital ocupadas por pacientes ingresados por COVID. Casi 500 camas de hospital solamente en Cataluña. Y me pregunto yo, ¿y son pocas camas eso? Y cuando el que viva en Cataluña tenga que ir al hospital y necesite cama para ingresar, ¿qué ocurrirá? Bueno, y no vamos a hablar de los que están en UCI y de los que mueren. La OMS ha lanzado esta alerta y bueno, ya se han liado la de San Quintín. Muchas personas ya ahí protestando, ¡oh, la OMS, otra vez la OMS! Y aquí metiéndonos miedo, no sé qué. No, es que la OMS se ha quejado de que como ya el virus lo habíamos declarado muerto y enterrado, pues los países han relajado, por no decir que han quitado el protocolo por COVID, y el resultado es que ya no se informa. Los países ya no informan, ya no dan datos de lo que está pasando con el COVID. Pero se sabe que está habiendo ingresos que acaban en UCI y que algunos acaban muriendo. Otro dato. El informe que se ha dado sobre, en concreto, Cataluña, dice que de los ingresados, dice que el 75% son de personas mayores de 60 años. El 75%. Personas mayores de 60 años. ¿Por qué este dato? Porque a raíz de la nueva situación, gracias a las vacunas que han contenido al SARS-CoV-2, porque, señoras y señores, si ustedes han creído la cantinela de que es un resfriado o una gripe, no, es SARS-CoV-2, un virus que tiene impacto multiorgánico en el organismo humano. Bueno, y muchos pues estarán ahí otra vez con la cantinela del virus, no sé qué. Bueno, pues lo que decíamos como lo del cambio climático, porque a lo mejor de momento el virus no les ha afectado, vamos a decir, de manera grave, pero que no se confían, porque puede acabar afectándolas. Bueno, pues resulta que han dado el dato de que el 75% de los ingresados son mayores de 60 años
lo cual quiere decir, haciendo las cuentas a la vieja, que queda otro 25% que son personas menores de 60 años. Eso va para los menos viejos, vamos a decirlo así. Y personalmente he visto hoy una entrevista comentando esta situación de la alerta que ha dado la OMS, la oleada que tenemos con el COVID, y han entrevistado a un epidemiólogo, que es un hombre, que hay que escucharlo. Personalmente ha habido momentos que me he quedado con ese hombre, digo, mira, mejor que se hubiera callado, pero bueno. Pero cuando habla hay que escucharlo, después hay que filtrar. Pero hoy ha sido contundente este hombre, me ha sorprendido. De que después de 3 años de pandemia, pues deberíamos de haber aprendido algo, y lo ha dicho el hombre. Dice, hombre, si tú ves que tienes síntomas, pues protégete, o por lo menos protege a los demás. Y si puedes quedarte en casa, te quedas en casa. Y entonces dice, porque a lo mejor lo pasa pues con un dolor de garganta, un dolor de cabeza, o un moqueo, que se podría confundir con rinitis. Dice, o no, o te puede quedar la COVID persistente. ¿Y qué es la COVID persistente? Pues que te deja que no vales para nada. A ti que terrícola, que quizá te gusta viajar, aquí, querida terrícola, que a lo mejor te gusta bailar, en fin, hacer cosas que te gustan. Pues cuídate, porque si te entra la COVID persistente, no podrás volverlo a hacer. Bueno, total que la pandemia sigue ahí, cuidaros mucho, queridos terrícolas, y mucha fuerza. Entonces, estábamos comentando algo. El tema este del asesinato este, que ha cometido este muchacho famoso, y los medios de comunicación te quedas anonadado pensando, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Ha habido un crimen? Y ahora quieren hacer ver lo bueno malo, lo malo bueno. Es terrible. Es terrible. Da miedo ver las noticias, querido terrícola. Pero sobre todo por el enfoque que le dan. Y cada día que pasa, la cosa, podríamos decir que es más problemática, ¿no? O sea, una persona se quiere informar, normalmente, pues nada, pues venga, vamos a ver los noticiarios y tal, y resulta que casi que no se pueden ver, que casi no se pueden ver por el enfoque que dan a la información, y después que hay una manipulación y un interés en todos los sentidos terrible. Y cuando ocurre un crimen de esto, pues que quieran endulzarlo, perdonad la expresión, ahí dándole vueltas y por arriba y por abajo, por la derecha, por la izquierda, porque resulta ser
el hijo de, el nieto de, porque después está otra cosa. Este muchacho que ha cometido este crimen, pues resulta que está teniendo un apoyo legal y jurídico que ya quisieras tú cuando tuvieras algún problema, que ojalá no lo tengas. Y entonces uno se pregunta, bueno, y al final, ¿la justicia dónde está? ¿De qué depende? ¿De qué depende esa balanza? ¿Que balancee para la izquierda, balancee para la derecha, o quede ecuánime, equilibrada? Es terrible, queridos terrícolas. Como se suele decir, que Dios nos ayude a todos. Y bueno, y así seguimos, y van pasando los días, y bueno, y cada día que pasa, es que es un sobresalto detrás de otro. Es terrible y algo está pasando. ¿Estará el mundo fuera de control? ¿Qué va a pasar con nuestro hogar, la Tierra? Hay que parar a reflexionar de vez en cuando, queridos terrícolas. Una ola de golpes de Estado e inestabilidad política han asolado el Sahel, una zona pobre, deprimida, pasto del extremismo religioso que no acaba de levantar la cabeza. El último país en caer en esta espiral ha sido uno de los bastiones occidentales de la región, Níger. Pero, ¿qué está pasando allí? ¿De dónde vienen todos los problemas de Níger y el Sahel? ¿Estamos ante un nuevo escenario de la rivalidad entre Rusia y Occidente? Pues venga, pónganse cómodos, que enseguida lo vamos a ver. Para entender de dónde vienen todos estos problemas del Sahel y sus aledaños, nos tenemos que ir al siglo XIX, momento en el que Francia y el Imperio Británico colonizaron toda esa zona. Mientras que Francia se hizo fuerte en el occidente del continente africano, controlando territorios como los actuales Guinea, Mali, Burkina Faso, Níger, Chad o la República Centroafricana, el Imperio Británico controlaba otros territorios como Nigeria o Sudán. Esta colonización fue provocada por la industrialización que trajo consigo mejoras en los transportes. Gracias a los nuevos motores, los barcos y trenes podían llevar mucha más mercancía en mucho menos tiempo, lo que hacía que de repente explotar recursos naturales en África fuese rentable. El problema fue que a Francia y a Reino Unido les importaba un pimiento el desarrollo de esas zonas. Lo único que les interesaba eran las materias primas. Por ello, solo construyeron puentes y vías de tren que iban desde las minas hasta los puertos, y en casi ningún caso se hicieron vías de tren o carreteras que conectasen a las diferentes ciudades entre sí para potenciar el comercio entre estas. Esta situación de colonialismo duró hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual la mayoría de países de África se independizaron. Sudán lo hizo en el 1956, Guinea en el 1958 y la mayor parte de los países del Sahel lo hicieron en 1960. El problema era que tras tantos años de dominio europeo en el que todo el poder y todos los trabajos cualificados eran ejercidos por europeos, apenas había gente cualificada para administrar los diferentes países. Y es que la falta de educación en la población africana era altísima y la mayor parte de sus habitantes no sabían ni leer ni escribir. Por ello, las políticas puestas en marcha durante los primeros años de la descolonización y el simple funcionamiento diario de los estados eran muy pero que muy ineficientes. Todo esto provocó una gran inestabilidad política en la que los militares continuamente daban golpes de estado y los gobiernos caían una y otra vez en manos de militares corruptos más preocupados de despilfarrar dinero público y de colmarse de lujos que de cualquier otra cosa. Toda esta mezcla de dictadores, improductividad y corrupción llevó en los 80 y 90 a muchos países africanos a soportar grandes hambrunas, y Níger no era la excepción. En Níger, una serie de sequías en la región del Sahel produjo una gran crisis en la cual el país tocó fondo, lo cual dio lugar a enormes protestas y multiplicó las presiones internacionales para iniciar la transición a la democracia. Y así fue como en 1991 Níger realizó una transición hacia un gobierno democrático y multipartidista, pero igualmente en el país siguió habiendo bastante inestabilidad, con
más golpes de Estado como los ocurridos en 1996 o 1999. No fue hasta 2011, cuando fue elegido democráticamente el presidente Mamadou Issoufou, cuando Níger empezó a tener cierta estabilidad política. Sin embargo, todos los países del Sahel en general, y Níger en particular, tuvieron que hacer frente a una nueva amenaza que ponía en peligro la estabilidad de todos los estados de la zona. Hablamos de los grupos yihadistas que empezaron a hacerse fuertes en las zonas menos pobladas del Sahel. Pero, ¿por qué aparecieron estos grupos de repente? Todo viene de la desestabilización de Libia. Allí la caída de Gaddafi y la posterior guerra civil entre facciones rebeldes radicalizó a muchos combatientes que pudieron armarse y expandirse al sur, allí donde había bastante pobreza y desigualdad, y por tanto, allí donde había un caldo de cultivo perfecto para reclutar soldados para la Guerra Santa. Ante el avance de estos grupos extremistas, los países de la región, que en su mayoría eran gobiernos débiles, acudieron a pedir ayuda a sus antiguos colonizadores. Y es que a pesar de las independencias, Reino Unido y especialmente Francia han mantenido desde los años 60 una política exterior muy activa en la zona, ejerciendo una gran influencia en la mayoría de estos países. Así que para mantener esta influencia, Francia acudió a las peticiones de ayuda y desplegó miles de soldados en países como Burkina Faso, Chad, Mali, Mauritania o el propio Níger, donde Francia tiene una importante base militar. La misión de Francia, la Unión Europea, Estados Unidos e incluso la ONU en estos países era la de proporcionar seguridad a los débiles gobiernos locales y entrenar a sus fuerzas armadas para que ellos mismos pudiesen hacer frente a la amenaza yihadista. Además, la cooperación económica y comercial en los últimos años de Occidente con Níger ha sido clave para el país. De hecho, Níger vende una gran cantidad de uranio a Francia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, la región sigue siendo un terreno complejo y desafiante a la hora de hacer frente a la amenaza extremista, debido a factores como la vasta extensión territorial del país, la porosidad de sus fronteras y la falta de desarrollo socioeconómico en algunas áreas, ya que recordemos que en Níger 2 de cada 5 personas viven en la pobreza extrema, con menos de $2,15 al día. Sin embargo, la causa de que últimamente veamos mucho a Níger en la tele es otra muy distinta. A pesar de todos los intentos de Occidente por acabar con los grupos radicales en el Sahel y a pesar de la cooperación económica, la actividad yihadista no ha cesado y, como hemos visto, la pobreza sigue siendo persistente en la región. Todo ello ha creado un sentimiento antifrancés muy grande en algunas capas de la población, un sentimiento antifrancés que Rusia ha decidido aprovechar. Y es que desde el año 2020 Rusia ha redoblado sus esfuerzos por expandir su influencia en la región y arrebatarle a Occidente el que hasta ahora era uno de sus bastiones geopolíticos. De esta manera, en septiembre de 2021, un golpe de estado militar triunfó en Guinea. Lo mismo ocurrió en Mali en mayo de 2021, cuando una parte del ejército dio un golpe de estado. En septiembre de 2022, militares contrarios a Occidente también dieron un golpe de estado en Burkina Faso, mientras que en abril de 2023 le tocó el turno a Sudán, esta vez sin tanto éxito. El denominador común de todos estos golpes es que han sido dados por una parte del ejército contrario a Occidente y que los golpistas han mostrado su simpatía por Rusia. De hecho, en algunos de estos países se ha desplegado el grupo Wagner, que en el caso de Mali y Burkina Faso lo ha hecho para dar estabilidad a estos nuevos gobiernos que se han organizado en juntas militares. Pero más allá de estos de los que hemos hablado, en los últimos 4 años ha habido hasta 12 intentos de golpe de estado en 8 países de la región. Y así es como llegamos al día 26 de julio de 2023, día en el que los soldados de la Guardia Presidencial de Níger retuvieron al presidente Mohamed Bazoum dentro del propio Palacio Presidencial en Niamey. A pesar de las presiones internacionales, el golpe tuvo éxito y, apoyados por un importante movimiento popular, en el que incluso la población civil ha llegado a manifestarse ondeando banderas rusas, los militares han formado una junta militar para gobernar el país. La junta, liderada por Omar Chiani, justificó el golpe de estado por la corrupción, la crisis económica y la falta de seguridad que vive el país, aunque hay fuentes que hablan de que el presidente quería relevar a Chiani de su cargo y por eso este se ha amotinado. Sea como sea, las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado, tanto Francia como Estados Unidos, como la Unión Europea, han condenado el golpe y han exigido el restablecimiento del orden constitucional. Recordemos que tanto Francia como Estados Unidos tienen bases militares en el país. El golpe de estado en Níger también ha sido condenado por el ECOWAS. Y ahora te preguntarás, ¿qué es el ECOWAS? Pues el ECOWAS, también conocida como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental,
es una organización regional que busca fomentar la integración económica y la cooperación entre los países del África Occidental y está formada por Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea-Conakry, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Pues bien, el ECOWAS ha dado un ultimátum de una semana al gobierno golpista para que deje el poder o usara la fuerza con apoyo de Francia y Estados Unidos. El problema es que dentro del ECOWAS están países con juntas militares como los ya mencionados Guinea, Mali y Burkina Faso, que han mostrado el apoyo a la junta militar de Níger. De hecho, Mali y Burkina Faso han amenazado en un comunicado conjunto con ir a la guerra si el ECOWAS utiliza la fuerza. Por ello, las posibilidades de una guerra a escala regional en el Sahel son muy altas. La pregunta ahora es, ¿qué harán los gobiernos de Argelia, Mauritania y Chad? ¿Apoyarán a los golpistas o por el contrario se unirán a la postura de la ECOWAS? Y también, ¿qué hará Nigeria, que es la principal potencia regional aliada de Occidente? Mientras los países europeos se dan prisa en evacuar a sus ciudadanos de Níger, el movimiento civil M62, de un marcado carácter antifrancés, ha hecho un llamamiento para que la Junta no permita estas evacuaciones, sin exigir la retirada de las fuerzas militares occidentales de Níger. A su vez, la Junta ha echado más leña al fuego, cancelando las exportaciones de uranio a Francia. Y es que mientras que el 70% de la energía francesa es de origen nuclear, Níger suministró a Francia alrededor del 18% del uranio consumido por Francia entre 2005 y 2020. La Unión Europea no se ha quedado atrás y ya ha suspendido sus programas de cooperación con Níger. En cualquier caso, la cosa por Níger va a estar calentita y Europa se juega mucho en este conflicto, ya que de perder Níger se estaría perdiendo un hub importantísimo para la lucha contra el extremismo religioso, vital para la seguridad de Europa. Se estaría poniendo en peligro también el suministro de uranio y su precio en los mercados internacionales, y se estaría dejando a la región en manos de la influencia rusa, que ya controlaría un país más, desequilibrando cada vez más la balanza hacia su lado. En cualquier caso, en Memorias de Pez seguiremos atentos a este conflicto y actualizaremos este mismo vídeo si hay novedades importantes. Bueno, queridos terrícolas, vamos avanzando con el programa de hoy. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está el mundo fuera de control? Pues lo parece, lo parece. Cada día nos estamos levantando con un susto nuevo. Acabamos de ver y escuchar un breve informe bastante completo que nos pone en situación sobre lo que está ocurriendo en Níger. Y como ahí se explicaba, pues había hasta el día pasado julio, un gobierno democrático, se ha dado un golpe de estado y ahora hay una junta militar ahí rigiendo el destino del país. Y ahí está, hay una ahí montada, como se suele decir, que quizás no es de mucha atención del público, porque claro, como es África, esos países, los africanos, sí se ha visto un poco en el informe vídeo que es una zona proclive a golpes de estado, y a lo mejor por eso, pues, mira, un golpe de estado, pues uno más. Pues uno más o no, porque ya se ha visto un poquito en la explicación que hemos del vídeo introductorio a la noticia de lo que está ocurriendo en Níger, que el tema es complejo. Y ahí está. Si habéis estado un
poco al quite de las noticias, pues habréis visto más cosas, habréis escuchado más cosas de lo que está ocurriendo ahí en Níger. Pero el tema está, y quería yo resaltar o incidir, en que tenemos ahí un foco, un conflicto al que no deberemos de quitar el foco o la lupa, por decirlo así. Lo que está ocurriendo ahí en Níger es más importante de lo que pudiéramos pensar. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues eso es lo que tendremos que ver, como se suele decir, tiempo al tiempo. Pero hay que estar con ojo a visor, porque ahí algo está sucediendo. Y es importante. Y a veces cuando se habla de noticias así, golpes de Estado, inestabilidad política, pues bueno, ¿y en qué país no hay inestabilidad política? ¿En qué país, queridos terrícolas? Verdaderamente estamos sobre un polvorín. Y es una pena. Es una pena porque nuestro planeta, nuestro hermoso hogar, la Tierra, no se lo merece. No se merece que criaturas tan extraordinarias, singulares y privilegiadas como inquilinas globales, como es la humanidad, esté maltratando a nuestro hogar, la Tierra, devorando sus recursos, maltratando la biodiversidad, destrozando los ciclos naturales de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya vamos viendo, noticia tras noticia, algún denominador común, como por ejemplo la mala administración del ser humano sobre su población y su hogar, la Tierra. Vamos, lo que comúnmente llamamos gobiernos o gobiernos políticos, sea cual sea el sistema, vemos que país tras país el sistema gubernamental, da igual el color que sea o del punto cardinal que sea, vemos de que no da solución permanente a los problemas de la humanidad. Y a menudo resulta ser todo lo contrario.
dicen los gobernantes, todo está controlado. Hay que echarse a temblar. Por cierto, en el informe vídeo que hemos visto hablando de Níger, ahí se hace un apunte importantísimo. Y es cuando habla del asunto del abastecimiento de uranio. Y mira por dónde la emisión anterior a esta de la nave fantástica, precisamente estuvimos hablando de la energía nuclear y intentamos hacerlo desde todas sus facetas. Y una de ellas, mira por dónde, tenía que ver con el abastecimiento de sustancias radioactivas, como resulta ser el uranio, para hacer funcionar, como reconoce el vídeo, centrales de energía que necesitan nuestros países, sobre todo los países llamados, yo diría mal llamados, desarrollados o civilizados. Eso depende del prisma con el que se mire. Pero ahí está, la nave fantástica en su interminable viaje hacia lo infinito, va tratando temas que intentan ser de interés general y de vez en cuando dando el dato, el apunte y en el clavo. Fernando Cajo Cisneros, él es periodista ya en Ecuador. Acaba de ocurrir un atentado que costó la vida del periodista Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador. ¿De qué se trata, Fernando? Estamos al aire en vivo contigo. Adelante, por favor. Gracias, César. Muy buenas noches. Acá en Quito, 19:23. Lastimosamente tenemos que informarles, ratificarles a ustedes esta lamentable noticia. Han asesinado esta tarde a las 18 horas, aproximadamente hora de Ecuador, 6 de la tarde, al candidato presidencial Fernando Villavicencio Valencia, tras un mitin en el centro norte de nuestra capital, en Quito. Un grupo de sicarios habrían disparado al candidato presidencial mientras concluía el mitin político en el coliseo de un colegio del norte de la ciudad. Según primeras versiones, al estilo sicario y con 3 tiros en la cabeza, fue asesinado Fernando Villavicencio Valencia, candidato presidencial por el Movimiento Construye, lista 25, en este mitin. La confirmación de la muerte la dio primero el doctor Carlos Figueroa, que es compañero de fórmula y uno de los asesores de su campaña electoral, quien dijo que Villavicencio fue trasladado hasta una clínica cercana y luego se confirmó su muerte. Ya no tenía signos vitales. Reitero, el hecho se suscitó esta tarde a las 18 horas hora de Ecuador y también se han registrado algunos heridos. La Policía Nacional ha montado un operativo para localizar a los responsables del hecho. El ministro del Interior, pasada las 7 de la noche, hace aproximadamente 20 minutos acá, confirmó la noticia que primero fue difundida en redes sociales, pero mientras no se daba la confirmación del caso,
no se podía lanzarlo al aire, tanto en los medios nacionales o para el cual yo laboro, y también en estos reportes que ya nos están pidiendo medios como Radio Fórmula desde el extranjero y específicamente desde México. Esa es la situación, César. Lastimosamente no hay palabras para descifrar esta situación que está atravesando Ecuador. Un candidato presidencial acaba de ser asesinado hace pocos minutos, 1 hora y un poco más. Hace 2 semanas asesinaron al alcalde de la ciudad costera de Manta. Otro candidato también fue asesinado para una dignidad de asambleísta, y con esto se confirma que se ha ido de las manos de las autoridades ecuatorianas el tema de la violencia. Esto sin lugar a dudas va a generar una serie de reacciones. Aún no ha habido un pronunciamiento, por decir, del presidente de la República, Guillermo Lasso. Tampoco tenemos aún acceso a un pronunciamiento de las autoridades electorales del Ecuador, pues estamos a vísperas de un proceso electoral. Villavicencio estaba ocupando el segundo lugar conjuntamente con otros 3 candidatos, y había muchas posibilidades de que llegue a una segunda vuelta para terciar por la presidencia de la República. Ecuador a esta hora, quienes hacen política, la ciudadanía común, conmocionada por este asesinato de hace pocos minutos del candidato Fernando Villavicencio. Lo que podemos mencionar y decirles oficialmente desde acá, desde Quito, Ecuador, César, para los oyentes de Radio Fórmula: mucha preocupación en Ecuador a esta hora. Estábamos también en vísperas de un feriado por el 10 de agosto. Sí, Fernando, me queda claro la consternación que esto ha generado. Ubícanos, por favor, Fernando Villavicencio. ¿Impulsado por cuál partido? ¿En qué contexto político ecuatoriano se está dando la contienda electoral? ¿De dónde puede provenir este atentado? ¿Cómo ubican las primeras hipótesis que dan origen a este resultado fatal? Bien dices, ocurrió a las 6 de la tarde, tiempo de el Ecuador. En este momento en Ecuador, allá en Quito, donde tú te encuentras, son ya las 7 de la noche con 27 minutos. Fernando, te escucho con mucho interés. Me llamo José, por cierto. Sí, justo te iba a pedir disculpas. Mira, yo también estoy conmocionado cuando me enteré de la noticia, porque para mi programa que mantengo acá en la Radio Católica Nacional del Ecuador, había invitado para la próxima semana a Fernando Villavicencio a mi espacio, y date cuenta, sorpresivamente la vida se esfuma en cuestión de segundos, pende de un hilo, y no nos imaginábamos que a un candidato a la presidencia puedan cegarle la vida de la forma como fue asesinado hace pocos minutos en un ataque armado en pleno sector urbano de la ciudad capital de Quito. Date cuenta, sí, ha sido un show para nosotros también como comunicadores. Así es, José, mil disculpas, Pepe. No podríamos decir nada, adelantar nada, sacar conjeturas de dónde podría haber provenido este ataque. Ahora, lo que sí es cierto es que Fernando Villavicencio, como fue ex asambleísta, fue presidente de la Comisión de Fiscalización, él tenía mucha información, muchos casos que denunció sobre sobornos, y se constituyó hasta hoy en la mañana, que yo le miré en una entrevista con la cadena Colegio Coavisa, que decía no al correísmo, al delincuente ese no podemos darle paso, y cosas por el estilo, ¿no? Tomando palabras de él. Ahora, no nos atreveríamos a decir de qué sector puede venir esto. Lo cierto es que de por medio él ha sido un atacante, un denunciante, un luchador contra los sectores del narcotráfico que ya están enquistados acá en el Ecuador. No sé, por ahí, pero no podemos, mientras no haya una versión oficial o ya las investigaciones digan de dónde provienen. Todo dependerá si logran dar con los atacantes, ¿no? Y ya se pronuncie la Policía Nacional, el propio Ministerio del Interior. Que tenía enemigos Villavicencio, debe haber tenido muchísimos, definitivamente, José. Pues te agradezco, Fernando Cajo Cisneros, te agradecemos mucho este esfuerzo informativo. Entendemos la emoción del momento, sobre todo tratándose de este atentado mortal contra un colega periodista, también político. Me refiero a Fernando Villavicencio, también funcionario público, legislador, etcétera. Te agradecemos y estaremos en contacto, si nos permites, más adelante. Por supuesto, José, y mil disculpas por haberte cambiado de nombre. No digas nada, hombre. Tú entenderás que acá las televisoras están todas este rato, desde las 7 en punto que se oficializó la noticia, en transmisión
continua con el logotipo de urgente. Algunas radios que son informativas también están haciendo transmisión en directo. Yo he tenido que hacer algunos flash a mi cadena. Es una noticia realmente que conmociona, te digo, el Ecuador conmociona, porque este tipo de hechos, al menos, y acá en Quito, la capital, todavía se pensaba que estaban lejanos, que tal vez esto se podía producir en Guayaquil, en Manta, en Esmeraldas, que son sitios calientes, como denominan las autoridades, y donde hay que tener mucho cuidado con esto de la inseguridad, de la delincuencia, de los asesinatos. Pero en pleno Quito, en un sector de que es un casco comercial, donde hay bancos, establecimientos educativos, hay clínicas, hay gente que está circulando a esta hora, que es la hora pico de salida de los trabajos, tanto el sector público como privado, o sea, realmente nos ha conmocionado. Al momento, lo último que hay es que los agentes están indagando si hay algún explosivo en la zona del ataque, pueda producirse alguna otra cosa en torno a este asesinato vil, condenable desde todo punto de vista, que haya cegado la vida de un ser humano, porque si bien es un político que de pronto denunció, pero es un ser humano y se cega una vida de un ser humano de esta forma tan vil por parte de los sectores violentos que ya están operando acá en el Ecuador. Gracias. Eso, mi querido José, muy amable. Gracias, Fernando. Amable eres tú al brindarnos la oportunidad de conocer de viva voz los hechos que acaban de ocurrir allá en Ecuador, concretamente, bien lo dices, en Quito, Ecuador, en el contexto del proceso electoral que están viviendo los ecuatorianos, ahora un proceso manchado con la sangre de Fernando Villavicencio. Buenas tardes, buenas noches, ya en Quito estaremos en contacto. Tenía 60 años, ejerció el periodismo en los últimos años del siglo pasado, después fue un tiempo líder sindical y después, por ahí del 2009, fue asambleísta en un primer periodo. Fue reelecto, pero como nos decía Fernando Cajo, en el 2014 fue sentenciado por injurias contra el entonces presidente Rafael Correa, a quien se le identifica como enemigo cantado de Fernando Villavicencio. Ya decía Fernando Cajo, no podemos conjeturar nada, pero eran enemigos. Fue sentenciado a 18 meses de cárcel, escapó, fue declarado prófugo, después regresó como asambleísta y apenas recientemente había anunciado su candidatura presidencial. Eran con él 8 los candidatos presidenciales en Ecuador. Ese es el clima que se está viviendo políticamente allá en el Ecuador. Gracias, Oscar. Creo que nos queda claro. Vamos a esperar que haya mayores datos, que existan mayores datos e información. Obviamente todo está confirmado por las autoridades, faltan los detalles justamente de los hechos, lo cual tendremos, en la medida de nuestras posibilidades, tendremos que ponerlo al alcance de su información. Permítanos una pausa muy breve, volvemos enseguida, vamos a hablar